Buenos días. El día de hoy será Natalia Clavijo y quien les habla María Paula Gil. Les hablaremos un poco sobre la pelvis y la cadera y una patología de esta. La pelvis es una estructura ósea que nace de la fusión de distintos huesos que serán nombrados más adelante. Tiene como objetivo proteger los órganos sexuales como no sexuales en un espacio que recibe el nombre de cavidad pélvica. Se sitúa por debajo del abdomen y contiene la articulación de la cadera, la cual es la coxofemoral, que relaciona el coxis con el fémur. Encontramos la anatomía humana en la cual los órganos pélvicos se dividen en tres compartimientos. En la parte anterior se encuentra la vejiga y la uretra. En la parte media se encuentra el útero, la vagina, la próstata y las vesículas seminales. En la parte posterior encontramos el recto, el conducto anal y el aparato esfinteriano. Encontramos el ilión, que es el hueso más grande de la pelvis y el que le da la forma característica. Forma unas alas cuyos extremos conforman la cresta ilíaca, soporta el peso corporal y es el anclaje para algunos músculos y ligamentos. Encontramos el sacro, que es el hueso que nace de la función de las 5 últimas vértebras de la columna vertebral. Está en el interior de la pelvis y su principal función es la de articularse con el ilión a través de la sacroiliaca y transmite movimiento y el peso hacia la pelvis. Encontramos el coxis, que es la porción terminal de la columna vertebral en forma triangular. Encontramos el pubis, que está situado en la parte central y frontal de la pelvis y conforma junto al ilión y el isquion el hueso coxal. Encontramos el isquion, que se articula con la parte inferior con el pubis y por la parte superior con el ilión. Tiene la función de articular con el tronco inferior y contiene el acetábulo. Y todas estas juntas tienen la función fisiológica de sostener el peso corporal y proteger a los órganos internos y transmitir fuerza a las piernas. Encontramos la anatomía radiológica. Para observar la anatomía radiológica de la pelvis se realiza una única toma en la cual se posiciona el paciente en anteroposterior, por lo que la proyección es llamada AP. Bueno, a continuación yo, Sara Natalia Clavija, les voy a explicar la cadera. La cadera es una articulación esférica, esto es porque tiene la cabeza del fémur que calza dentro de la cavidad de la pelvis. Esto hace que las caderas sean muy estables y permite un amplio rango de movimiento. A continuación les voy a explicar un poco sobre la anatomía de la cadera. Esta tiene dos partes principales, que es la cabeza del fémur y la cavidad del pelvis. La cadera tiene una estructura compleja. Esta está compuesta por un amplio conjunto de huesos, ligamentos, vasos y músculos. A continuación podemos ver la imagen de la articulación de la cadera. Podemos observar el líquido sinovial, el ligamento y cápsula de la articulación, la membrana sinovial, el fémur, el cartílago articular, la cabeza femoral, ligamento y cápsula de la articulación. A continuación les voy a hablar un poco sobre las proyecciones radiográficas de la cadera. Podemos encontrar la anteroposterior, la lateral y la oblicua. En la anteroposterior se tiene que ver, o los criterios que se tienen que ver en la parte anatómica, es la vértebra L5 y S1, el ilíaco, el sacrocoxis, la articulación sacroiliaca y pues todo el contexto de la cadera. Continuamos con la radiografía, podemos decirle así, o proyección lateral de la cadera. En esta se tiene que ver el sacrocoxis, la cadera del lado que se va a estudiar, ya sea derecha o izquierda, el tercio proximal del fémur, el agujero obturador correspondiente y la cresta ilíaca. Y por último, pues les voy a explicar sobre la proyección AP. En esta se tienen que ver las estructuras anatómicas, que es la rama isquiopúbica, también la cresta ilíaca, la rama iliopúbica, el anillo pélvico inferior y la espina isquiarítica. Bueno, a continuación les vamos a hablar un poco sobre la angulación y la línea de la cadera. Esto hay que tenerlo en cuenta para tomar o saber cómo se tiene que ver correctamente la cadera. Entonces, la primera es el ángulo de Coleman. Este está formado por la convergencia de la línea de Ihlenheiner y otra que une a los dos extremos de los bordes. También encontramos la línea Ihlenheiner, la línea horizontal que pasa a través de los cartílagos
trirradiados. Encontramos la línea de Perkins, que para la tangente al borde externo del acetábulo cruza perpendicularmente a la línea del gine, formando con ella los cuadrantes topográficos de la región. Encontramos la línea de Shenton, que es un arco regular formado por el borde interno del cuello del fémur y el borde superior del agujero obturador. Bueno, a continuación podemos ver en dónde está situada, donde se puede ver la línea y los ángulos. Ahora les explicaremos una patología y para esta hemos escogido la displasia de cadera, la cual consiste en un desarrollo anormal de la articulación que hay entre la cabeza del fémur y la cavidad de la cadera, o sea, la articulación coxofemoral, provocando un desplazamiento hacia afuera de la cabeza del fémur. En el caso de los bebés, si la displasia se diagnostica, puede reemplazarse con un dispositivo de inmovilización blando para corregir el problema. En el dado caso de que esta enfermedad o esta patología avance y ya sea adolescente o un adulto joven, la displasia de cadera puede dañar el cartílago que recubre la articulación y dañar el cartílago blando, lo cual se denomina desgarro del labrún de cadera. En niños mayores y adultos jóvenes, lo más posible es que sea necesario realizar una cirugía para mover los huesos a las posiciones adecuadas para que el movimiento de las articulaciones sea suave. A continuación les voy a explicar los tipos de displasia de cadera. En esta podemos encontrar normal. Bueno, en esta se tiene que ver el acetábulo y la cabeza femoral. La podemos ver que están uniformemente, por decirlo así. En la subluxación se observa como la cabeza femoral está un poco más distanciada del acetábulo. Y en la pequeña luxación ya vemos un desplazamiento de la cabeza femoral un poco más avanzada. Y por último, en la gran luxación, que la cabeza femoral ya está como a una distancia distal mayor. Les vamos a hablar sobre los signos y síntomas. En los bebés se podría observar cuando una pierna es más larga que la otra. Cuando un niño empieza a caminar, puede desarrollar como cojera. Durante el cambio de pañales, una cadera puede ser menos flexible que la otra. En adultos y en jóvenes, la displasia de cadera puede ocasionar complicaciones dolorosas como osteoartritis y desgarro de lumbar de cadera. Esto puede causar dolor en la ingle asociada a la actividad y en algunos casos puede experimentar una sensación de inestabilidad en la cadera. En las causas encontramos que en el momento del parto, la articulación de la cadera que está formada por un cartílago blando que progresivamente se endurece hasta formar el hueso, la parte cóncava y la parte convexa de la articulación coxofemoral necesitan encajar bien, ya que actúan como moldes una para la otra. Si la parte convexa no se asienta firmemente, en la cóncava, esta no se formará completamente alrededor de la parte convexa y no se volverá lo suficientemente profunda. Durante el último mes antes del parto, el espacio dentro del útero puede tornarse tan reducido que la parte convexa de la articulación de la cadera se sale de la posición correcta, lo que hace que la parte cóncava no sea tan profunda. Muchísimas gracias por la atención. Esta fue nuestra explicación sobre cadera y pelvis. Gracias.